Am, ah, entonces, todas las utilizamos de ocasión en ocasión. No hay nadie en este planeta que no haya tenido algún momento en el que las haya utilizado. Pero aun cuando las estamos utilizando, si creamos un poco de conciencia, entendemos que se convierten en ruido que en lugar de añadir a lo que queremos comunicar, le resta a nuestra comunicación. ¿De qué estoy hablando? De las muletillas y esos ruidos que hacemos, los los esas cosas que le añadimos a nuestra comunicación, a nuestra conversación, que son innecesarias y que verdaderamente en ocasiones inclusive nos restan de cómo las otras personas nos perciben o nos quitan la habilidad de conectar de una manera más efectiva o de llevar el mensaje más directamente. Pero tengo buenas noticias. Hay unas cosas bien sencillas que podemos hacer que nos pueden ayudar a eliminar por completo o por lo menos reducir considerablemente el número de muletillas que utilizamos y cuándo las utilizamos. Y en esta conversación te las comparto. ¿Estás lista? Comencemos. Este es tu momento. Activa tu voz y vive con propósito. Vamos a hablar un poquito primero de qué son las muletillas y esos ruidos de la comunicación y por qué aparecen, por qué es que los utilizamos y por qué están ahí. Nuestro cerebro está acostumbrado y está preparado para ayudarnos a eliminar o minimizar esas cosas que nos hacen sentir incómodas. ¿Y cómo nuestro cerebro sabe lo que nos hace sentir incómodas? Bueno, a través de la experiencia y a través de las reacciones o las emociones que hemos experimentado a través de esas experiencias. Casi todas hemos tenido momentos u oportunidades en los que hemos participado en conversaciones que se vuelven incómodas. Y en muchas ocasiones esas conversaciones incómodas incluyen unos espacios de silencios innecesarios, pues nuestro cerebro hace muy inteligentemente la conexión de que tener espacios de silencio en las conversaciones es algo incómodo y algo que no es deseable. Por lo tanto, nuestro cerebro va a hacer todo lo posible para rellenar esos vacíos, para eliminar esos espacios en los que hay un silencio que se puede convertir en un silencio incómodo. Y la manera en la que lo hace es creando una serie de ruidos, de palabras, de frases que utilizamos como estándar para rellenar esos espacios. Todas tenemos distintos muletillas, yo tengo el que utilizamos en los momentos en los que eso ocurre. También lo que debemos entender es que las muletillas y los ruidos en la comunicación muchas veces surgen no necesariamente porque no tenemos la preparación. Puedes estar sumamente preparada, tener toda la información necesaria delante de ti. Inclusive, si es una presentación, puedes prepararla de antemano y memorizarte la presentación completa. Y aún pueden llegar momentos en los que las muletillas o los ruidos de la comunicación se presentan y no es de nuevo porque no tengas la preparación necesaria o porque no tengas la información delante de ti. La razón por la que muchas veces caemos en muletillas o en ruidos innecesarios en nuestra comunicación es porque nuestro cerebro y nuestra boca no operan a la misma velocidad. Muchas veces nos ocurre que nuestra boca está yendo tan rápido que el cerebro no puede mantener ese mismo ritmo. Entonces, en ese espacio en el que tu cerebro está tratando de alcanzar tu boca, te envía una serie de muletillas y de ruidos en la comunicación para darse él mismo el espacio de poderse acomodar a donde tu boca ya está. Y entiendo que eso nos ocurre a todas. Puede ser nervios, puede ser que estemos intimidadas en el espacio, puede ser simplemente que estemos tan emocionadas por la información que vamos a compartir que la emoción y la pasión aceleran el ritmo de nuestra boca. Pero si nuestra boca está yendo mucho más rápido de lo que nuestro cerebro puede procesar, el cerebro va a decir, wait, detente. Utiliza esto para darme un espacio y darme la oportunidad de alcanzar donde tu boca ya va. Y esos espacios generalmente los rellenamos con a, o todas tenemos algunas palabras que se convierten en muletillas o en ruidos de comunicación que utilizamos
no porque le añadan a la comunicación o no porque vayan exactamente bien con lo que estamos diciendo, sino simplemente porque son palabras que nos surgen rápidamente para rellenar esos espacios y que nos son cómodas utilizar. Por ejemplo, cuando yo hablo en inglés, yo utilizo muchísimo la palabra right. Expreso algo, digo right, y esa palabra right, aunque es una palabra correcta, se convierte en un ruido y en una muletilla porque no es necesaria en ese ámbito. En español utilizo mucho el ves o entiendes. Estos son ejemplos míos que yo utilizo aún con todos los años de experiencia que yo tengo, aún con toda la preparación que yo hago antes de comenzar a hablar, pero tengo la tendencia de hablar rápidamente y eso hace que mi cerebro necesite espacio y aún en ocasiones, con de nuevo todos los años de experiencia que tengo, aún me ocurre que me salen las muletillas o los ruidos en la comunicación. Piensa un momento en cuáles son los tuyos y date cuenta o trata de notar si puedes ver la conexión entre el hecho de que tu boca está yendo demasiado rápido y tu cerebro no ha tenido la oportunidad de conectarse. Lo otro que puede ocurrir es que en realidad tengas tanta información en tu cerebro que a tu boca le esté dando trabajo mantener el ritmo. Puede ocurrir de la otra manera también. Esto ocurre mucho, yo lo he visto ocurrir mucho cuando las personas se memorizan un discurso y tienen temor de que se le va a olvidar lo que tienen que decir. Entonces están tan concentradas en soltar toda esa información. En Puerto Rico decimos en soltar la botella antes de que se rompa, que van tan rápido en su cerebro que la boca no puede mantener el ritmo, sobre todo si dentro de la información que te memorizaste hay palabras o expresiones o pensamientos que no son naturales en tu conversación o en tu comunicación. Entonces puede ocurrir de ambas direcciones, que tu cerebro necesite espacio para alcanzar el ritmo de tu boca o que tu boca necesite un tiempo para poder acomodarse a todo lo que tu cerebro le está enviando. De cualquiera de las dos maneras que lo veas, generalmente terminamos utilizando muletillas o ruidos en la comunicación porque hay una desunión, ¿no? Hay una desconexión en la velocidad en la que están operando tu cerebro y tu boca. Entonces vas a notar que cuando lleguemos a yo expresarte las cosas que vas a hacer o que puedes hacer para eliminar estas muletillas y los ruidos en tu comunicación, te vas a dar cuenta que en el fundamento de lo que te voy a presentar, siempre hay un elemento de darle tiempo a tu boca y a tu cerebro de estar al unísono, de ponerse alineados de manera que estén a la misma velocidad. Y te voy a dar tres cositas bien sencillas que puedes comenzar a utilizar ahora mismo para eliminar esas muletillas y esos ruidos en la comunicación y poder elevar tu comunicación a un nivel donde tú te sientas y te presentes mucho más elocuente y seas percibida como una persona que no solamente sabe lo que está diciendo, sino que tiene control del espacio y de su comunicación. La primera solución o la primera sugerencia que te voy a dar tiene un poco que ver con el elemento de preparación y tiene un poco que ver con el elemento de tú estar segura y confiada en la información que vas a dar. Porque sí hay momentos en los que la desconexión o la separación en la velocidad entre cómo tu cerebro funciona y tu boca funciona, es que hay un elemento en tu mente, en tu procesar la información, que te hace sentir insegura sobre lo que vas a decir o que te hace sentir como que no estás plenamente preparada para dar la información. Así que lo primero que te voy a sugerir es que te des espacio para pensar sobre la respuesta o la información a compartir. Si tú notas que estás en un espacio en el que vas a comenzar a hablar y te sientes un tanto insegura, date un momento para mirar tus notas si las tienes, para repasar mentalmente lo que vas a decir. Si es que estás en un espacio en el que te están haciendo preguntas y tu conversación va a ser no preparada, en inglés le decimos impromptu, que vas a tener una conversación donde no has tenido la oportunidad de preparar completamente una respuesta o de inclusive saber qué es lo que te van a preguntar, hay ciertas claves que puedes utilizar
que te van a dar el espacio para tú poder pensar y preparar la respuesta, aunque sea un poco en tu mente, antes de comenzar a hablar, de manera que no tengas que recurrir a las muletillas y los ruidos para darte el espacio de continuar tu contestación. Si tú estás en un espacio de entrevista, por ejemplo, y alguien te hace una pregunta y necesitas pensar, comienza por decir, ay, qué buena pregunta, me alegra que me hayas preguntado eso. Y puedes entonces repetir la pregunta. El tú halagar a la persona que te está entrevistando, que te está haciendo la pregunta, les va a hacer sentir como que deben reciprocar dándote el espacio para tú tomar una pausa antes de contestar. Y en adición a eso, el tú repetir la pregunta le va a dar espacio a tu cerebro para comenzar a gestionar y a preparar la respuesta para esa pregunta. Y entonces esa es una fórmula que yo le enseño a mis clientas para cuando están en un espacio de entrevista. Busca cómo halagar a la persona que te está preguntando y luego repite la pregunta. Obviamente, si vas a hacer eso en cada pregunta, debes cambiar un poquito el lenguaje que estás utilizando de manera que no suene como que estás repitiendo lo mismo al principio de cada pregunta. No hay nada malo con tú decirle a la persona que te está entrevistando, dame un segundo para pensar en esto, porque es una pregunta muy profunda. Eso lo puedes hacer también. Si estás en un espacio de presentación o una conversación más uno a uno, recuerda que tú tienes todo el derecho de prepararte antes de hablar, que no hay nada que te obligue a tú comenzar a compartir información de la cual no te sientes segura. Pues en un espacio más íntimo de conversación o en una presentación donde tú seas la que está a cargo del espacio y en control del espacio, no hay nada malo con tú pausar sin dar ningún tipo de explicación o respuesta. Y tú puedes inclusive en un espacio de preparación decir, estoy gestionando o estoy pensando la manera más adecuada de presentarles la información que voy a presentar a continuación. ¿Me podrían regalar un segundo? Y la mayor parte de la audiencia va a respetar eso más que tú estar tratando de enviar información que es incoherente. Así que la primera es date el espacio y el permiso para pensar en la respuesta o en la información que vas a compartir antes de hablar. La segunda, baja las revoluciones. Baja las revoluciones. Deliberadamente y a propósito, habla más lento de lo normal. Es bien importante que comprendas que cuando comenzamos a utilizar muletillas o rellenos o estos ruidos innecesarios, generalmente, como te dije anteriormente, es un asunto de velocidad y no de falta de información. Pues deliberadamente, a propósito, comienza a hablar mucho más lento de lo que normalmente hablas. Ahora bien, recuerda que la velocidad o el ritmo que tú usas en tu hablar tiene mucho que ver también con cómo las personas perciben lo que tú vas a decir. Si tú tienes algo bien importante que comunicar, el reducir la velocidad a la mitad, incluyendo pausas en el medio, va a añadirle énfasis a lo que estás presentando. Date cuenta cómo cambió tu percepción de lo que yo dije en ese espacio en el que estaba hablando más lento deliberadamente. Entonces, no vas a utilizar ese mismo ritmo a través de toda la presentación o a través de toda la conversación, pero sí entiende que no es nada malo, al contrario, puede ayudarte el tú reducir deliberadamente tu velocidad a la mitad o casi a la mitad, porque lo que eso va a hacer en el oído de la persona que te está escuchando es afinar el oído a lo que tú tienes que decir, porque lo van a percibir inmediatamente como algo más importante. Pero aún en el resto de la comunicación, si entiendes que tiendes a utilizar muchas muletillas o ruidos en la comunicación, simplemente haz un esfuerzo consciente de hablar más lentamente. Y la última sugerencia o consejo, y probablemente el más importante, es respira. Respira. Muchas veces caemos en este espacio de hablar demasiado rápido, de utilizar muletillas o de utilizar redundancias o ruidos en la comunicación porque no nos estamos dando el espacio de respirar correctamente. Cada vez que tú sientas que estás a punto de utilizar una de estas muletillas o una de estas palabras que utilizas como apoyo, te sugiero que te detengas y en lugar de decir la muletilla, inhales y exhales. Que hagas una respiración consciente, deliberada y completa.
inhalando por la nariz y exhalando por la boca, dándote el espacio de no solamente pausar y pensar en cómo vas a combinar tu boca y tu mente, sino también dándote oxigenación adicional para que puedas regular tu respiración, regular tu ritmo cardíaco, regular estas emociones que pueden estar engañándote o haciéndote sentir que estás en un espacio difícil y que puedas volver a centrarte en la información y en las personas a las que les vas a servir. Bueno, sé que suena súper sencillo, pero son cosas que a veces se nos escapan y que vale la pena examinarlas, recordarlas y tenerlas presentes en el momento de presentarnos y de querer compartir alguna comunicación importante. Espero que esto te haya sido de ayuda y que la próxima vez que tengas una conversación o una comunicación que para ti es importante, sientas cómo se reducen o se eliminan esas muletillas y cómo te presentas con más fluidez y entereza. Si esto te ha sido de bendición, asegúrate de darle like, suscribirte y compartirlo con otras personas que sepas que le puede ser de bendición. Hasta la próxima, esta ha sido tu mentora Martanit. No olvides ir a reclamar tu obsequio gratuito en martanit.com/domina la sala. Nos vemos en la próxima.